Listo, comenzamos a grabar. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy en un nuevo encuentro en DatoSUBA. Esta es nuestra séptima semana, ¿sí?, de actividad académica. Esta es nuestra clase número 12. Y Hishu, esta clase la vamos a llamar Gaia. Y vamos a ir descubriendo, bienvenidos a Gaia. Vamos a ir, en realidad le vamos a poner Gaia directamente. Vieron que siempre ponemos un copete como un nombre a cada una de nuestras clases, y esto en realidad estamos dando casi el sentido del libro de Latour, hablando del concepto de Gaia. El objetivo hoy con nuestro querido Alejandro Pisitelli. Buenas tardes, Ale, desde Tigre, ¿todo bien? ¿Ya es de Sí, noche Estela. ahí? ¿Ya es de Está de noche? noche, muy de noche, muy oscuro. Bueno, medio oscuro, está medio fresco. Para quienes nos escuchan en otro momento de sus vidas, está Buenos Aires, está pulsionando ya el otoño, y ya nos ponemos camperitas, pañuelitos, y nos sentimos que una rica taza de té a esta hora viene bien. Bueno, como les decíamos, nosotros estamos leyendo y estamos analizando en este momento un libro muy particular de Bruno Latour, y el libro de Latour se llama ¿Dónde aterrizar? Así que, Hishu, empezamos, ¿te parece? Vamos a ver dónde aterrizamos. Compartimos nuestro Power. Recuerden que en la catedradatos.com.ar nosotros hacemos las publicaciones, está la grabación de este encuentro, y al mismo tiempo siempre dejamos el slide para que ustedes lo puedan explorar. Bueno, como les decíamos recién, este es nuestro encuentro número 12, y el libro está dedicado, Ale, muy particularmente a un personaje inesperado. Cuando yo veía y abría, y vos lo mencionaste la vez pasada, el libro menciona al yerno de Trump, y está dedicado al yerno de Trump, que es este señor que está ahí, que se llama Jared Kushner, ¿no? Y en realidad ahí Latour muy irónicamente, ¿sí? ¿Por qué está dedicado a él? Porque este joven dijo, bueno, ya hemos leído suficientes libros, en el sentido de que, bueno, ya en realidad no nos importa todos estos intelectuales, toda la gente que hace un análisis sobre la situación global, sobre la situación económica, sobre la situación de desigualdad, sobre las dinámicas de desregulación. En ese momento Trump asume y propone una política muy particular, muy reaccionaria. Entonces Kushner, muy protegido en ese paraguas, ¿sí?, de, bueno, basta intelectuales, necesitamos hombres de acción, necesitamos hombres que nos digan, sujetos que nos digan qué es lo que tenemos que hacer, y los libros los dejamos en la Biblioteca Pública de Nueva York, ¿sí?, para quemar en algún momento al mejor estilo Fahrenheit 451, y avancemos. Entonces, justamente Bruno Latour le dedica digamos, las primeras hojas a él. Y aquí, justamente, Hishu, ponemos la transparencia, ¿no? 2, aquí lo que vemos, ¿sí?, es una obra de Nicanor Araos, se llama Sueño Sólido. Estuvo en el MAMBA durante mucho tiempo esta obra, hasta hace casi un mes, antes de que montaran lo del Greco. Y bueno, ¿por qué ponemos esta obra de Araos? Porque justamente después les pedimos que googleen a Nicanor Araos y miren la obra, porque justamente lo que él trabaja es la idea de cómo el humano, si padece no solamente la tecnologización, sino cómo el humano se relaciona con lo inestable, con este mundo moderno. Nicanor es un artista joven, ¿sí? Y había una roseta que a mí me llamó muchísimo la atención. Yo saqué esta foto porque me sirve para trabajar con ustedes la atención de lo global y lo local, pero cuando uno entraba a la instalación había como una roseta de maniquíes de alrededor de 50 figuras de humanos, puestas como una flor, en donde estaban totalmente como amalgamadas y derretidas, y sería interesante de que puedan descubrir justamente el sentido de la obra ahí de Nicanor, de
de que todos estamos, cuando todos sufrimos lo mismo en términos de pandemia. Entonces, la pulsión entre lo local y lo global. Ahí, Gishu, ¿nos querés? Ahí está, gracias, hermosa. Porque esta clase con Alejandro lo que vamos a hacer en este encuentro, lo que vamos a hacer es ir desmenuzando estos gráficos que va trabajando Bruno Latour. Bueno, en el gráfico, ¿sí? Este gráfico tiene que ver muchísimo con el nombre del libro, ¿dónde aterrizar? ¿Por qué? Porque él dice, ok, después luego de la Segunda Guerra Mundial, lo dijimos la vez pasada, después de los 90, empezó un proceso evidente de globalización y había, digamos, una imagen de la utopía de que todos íbamos a tener un acceso a bienes comunes y íbamos a tener una calidad de vida mucho mejor, y íbamos a poder compartir recursos, compartir la energía, compartir la materia prima, pero Latour dice, ninguna de estas promesas utópicas de esta idea de lo global, esta idea de bienestar, esta idea de que todas las economías, esta idea de progreso, esta idea de modernización, ¿sí? Iba a ser posible. Entonces, la Tierra, sí, dice Bruno Latour, ¿sí? No tenemos que bajar de esta idea, por eso él dice, vamos a bajarnos de este avión que había despegado a la idea de progreso. Me acuerdo, Ale, ¿vos te acordás de Argentina Avanza? La idea del avión en la época del proceso, de cómo despegar. Cuando yo leía a Bruno Latour me hacía acordar a esa publicidad de ese avión que despega, ¿no? De ese avión en plena época de sustitución de importaciones, en donde decían, y había otra propaganda de la silla y del techo. Bueno, Latour está diciendo, ok, esta idea, esta metáfora utópica, ¿sí? De que todos vamos a tener acceso, que nuestras economías van en función de la tecnología, van a encontrar la mejor manera de extraer nuevos recursos, de que tenemos distribuciones. Bueno, esto, señores, muy bonito, no nos flota por ningún lado. Entonces, como no flota, él dice, parte del Gishu, ¿me podés poner el cursor en donde tenés como un árbol? ¿Sí? Ahí. Él dice, ok, nosotros salíamos de un lugar común, ¿sí? Y la modernización nos llevaba este camino económico, esta idea de progreso, insisto, esta idea de que vamos a compartir algunos recursos, vamos a expropiar a regiones de algunos recursos, y va a llevarnos a una idea de lo global como en términos de modernización. Por eso, esta función de lo local y lo global. Lo global es la utopía misma. Ahí Latour dice, no, bueno, bajemos de esta idea, porque esta idea la Tierra no soporta, bajo ningún punto de vista, este global de modernización, ¿sí? En este avión no hay suficientes recursos para todos, cosa que Trump decía así, America First, digo, todo el libro, la primera parte, él va a estar dialogando con el Trump que nosotros vimos con su gorrita roja y sus corbatas rojas, que decía, América primero, a mí no me importa, ¿sí? Yo salgo de la cumbre del cambio climático, me importa un bledo, me importa poco de lo que dije, o lo que dijo mis representantes en el 2015, ¿sí? A mí lo que me importa es, digamos, reactivar la economía de las regiones de Dallas, de Detroit, necesito rearmar, ¿sí? Al país, ¿sí? Tengo que cerrar fronteras, necesito, no quiero ningún migrante, no me interesa trabajar con ninguna política de derechos humanos, no lo voy a decir abiertamente, pero decir, bueno, ok, no me importa el mundo, yo lo que necesito es hacer que Estados Unidos despegue, y no sé si se acuerdan de ese video, Ale, ¿te acordás del video que a veces pasamos? China, en donde él en cada encuentro, ¿sí? Se comparaba con el despegue de la política de despegue de China, ¿no? Y como el China no era un aliado, sino justamente con esta idea proteccionista absoluta de su política exterior. Entonces, ahí Latour, insisto, ahí lo que está diciendo es, estas ideas, Gishu, marcame, estas ideas desde que va desde el árbol hacia la modernización, hacia lo global, estas ideas son ideas efímeras, son ideas utópicas. Tenemos la izquierda y la derecha, que van a ser la izquierda y la derecha como partidos políticos y como visiones en términos de narrativas,
¿sí? Yo podría decir, bueno, acá la izquierda, en el sentido de, bueno, los proteccionistas ambientalistas, no los proteccionistas que está hablando Trump, sino todo el arco que va a hablar de, ok, si yo me manejo en lo local, puedo armar huertas y puedo armar una política de sustentabilidad. Él va a decir, bueno, estas ideas progresistas de la izquierda tampoco van a avanzar. ¿Por qué? Porque lo local, ¿sí? Se tiñe también de lo global. Y esto lo vemos, y yo cuando le leía y lo miraba decía, claro, lo local también es mentira. Me decía, pero ¿cómo lo local es mentira? Y bueno, no tenemos ningún lugar donde regresar, no podemos volver a una economía, ¿sí?, de subsistencia. ¿Por qué? Y porque como nosotros vemos actualmente, y lo estamos viendo en términos de pandemia, necesitamos, ¿sí?, insumos que no se generan localmente, se generan en otros países, porque nuestros países están en red. Vemos el problema que están teniendo algunos países en este momento con, por ejemplo, con el oxígeno, o podemos ver este ejemplo de las famosas tapitas que escuchábamos, de que por qué no nos llegaba determinado tipo de vacuna, porque les falló. ¿Te acuerdas, Ale, que decía, en algunos nos fallaron las tapitas, porque determinada empresa que se dedicaba a hacer la tapita de la ampolleta no la pudo fabricar en tiempo y forma, por lo tanto tenemos la vacuna, pero no tenemos el frasquito adecuado. Tenemos un problema de que las economías, en este proceso de globalización que comenzó muy de a poco en los 70, se generalizó en los 90, bueno, en los diferentes países fueron estableciendo mercados en donde expropiaron y explotaron, y al mismo tiempo establecieron dinámicas de cómo establecer las cadenas productivas. Nosotros producimos autopartes, pero digamos, mundialmente las empresas están produciendo un objeto, no en un mismo proceso productivo local, sino globalmente. Entonces, en ese sentido, Latour va a empezar a decir, este gráfico, esta idea, lo dije medio feo, ¿no? Lo de recién, pero porque estoy pensando de qué manera puedo plasmarles la importancia de decir, nos tenemos que bajar de este avión, ¿no? Y la importancia de decir dónde aterrizar. Lo local no nos flota tampoco, ¿sí? Muy bonito, el estado de naturaleza, ¿sí?, de los contractualistas fue enunciado, pero lo local no funciona tampoco. Ale, ¿querés hacerme algún aporte? ¿Querés? Este avión se quedó sin nafta. Claro, y la nafta, digamos, es de los países árabes. Ahora tenemos un problema con el gas, ¿viste? Esto es lo que estoy tratando de decir. Nosotros no podemos pensar, y al mismo tiempo tenemos el problema con el hackeo a vaca muerta. Entonces no tenemos gas, ¿sí? Estamos viendo de qué manera en San Nicolás y en diferentes puertos del Paraná tenemos y buscamos barcos para que nos hagan de contenedores de gas. ¿Y cómo que no tenemos producción local? Entonces, ahí es donde Latour es súper interesante, ¿no? Esta idea de progreso, esta idea gran positivista, esta idea positivista está plasmada, ¿sí?, de progreso, de felicidad, de modernización, de bienestar. Bueno, no nos flota. Gishu, ¿algún comentario? Estás muteada, mi amor. Estoy muteada. No, la verdad que no, por el momento los dejo seguir hablando a los grandes. Cuando yo leía el tema de lo local, me acordaba mucho de Loísa Primavera, que fue adjunta, fue una persona que trabajó mucho tiempo en la cátedra, y ella hablaba del Club del Trueque, ¿no? El Club del Trueque, que nosotros lo vimos en el 2001 como un fenómeno de economía de subsistencia, de empezar a trabajar en redes de cooperación. Bueno, después vamos a volver sobre esa idea. Y acá no me salió muy bien la foto, en este mundo, Gishu, en la otra transparencia, no sé si se dan cuenta, Gishu, de que yo tengo a Darth Vader ahí, ¿no?
yo lo que quería poner ahí, tengo un muñequito, ese es Darth Vader en miniatura, ¿no? Lo global es un gran fracaso, es una mentira, no hay suficiente tierra para todos, no hay suficiente todos, no existe esta utopía. Entonces, bueno, lo que está diciendo Khrushchev es cierto, no nos importan los intelectuales, en este sentido de no nos importan las narrativas, tenemos un gran problema. Al mismo tiempo, cuando él empieza a presentar el gráfico, ya tenemos una idea de lo que va a empezar a decir, porque esta idea de lo terrestre, ¿no? No está, digamos, de la tierra, del concepto de lo terrestre, nos está hablando de un concepto muy complejo, muy complicado. Nosotros lo venimos como observando y leyendo, yo creo que hace más de 20 años, que es el término de Gaia, ¿no? ¿Y Gaia? ¿Qué es la Gaia? ¿Gaia es tierra? No. Gaia es mucho más allá de la Tierra. Gaia es lo micro y lo macro. Gaia es el sistema viviente y nosotros somos el sistema viviente. Antes de que comenzara este espacio, nosotros estábamos hablando con Hishu y Hishu me dijo, me compré un libro de Donna Haraway, ¿no es cierto? Hishu, me dijiste que en algún sentido está conversando, pero Gaia, yo le decía es Lovelock, y Gaia es el Cuchuceno, Gaia es todo, es de vuelta. Si yo soy Trump y estoy diciendo, ¿sí?, que voy a exponer un muro, ¿sí?, porque no quiero ver más a los mexicanos y quiero darle trabajo a los americanos, yo sé que en términos de pandemia el virus va más allá de los muros, ¿no? Entonces una de las cosas que va a decir este hombre es, bueno, miren, todos los muros que diseñaron, todas las políticas proteccionistas, en la idea de Gaia, el sistema es sumamente complejo. Y yo no me quiero, a ver, Hishu, ¿cuál es la otra? Porque no me quiero adelantar, porque tengo muchas cosas para contarles. Hay en esta transparencia, en este gráfico, que es el segundo gráfico que él va a presentar, ¿no? En donde ya empieza a decir, bueno, tengo dos polos, un polo es la globalización, ¿sí? Un polo es lo global, un polo es lo local. En lo local voy a empezar a presentar la idea de lo terrestre, ¿sí? Y este terrestrialismo es, insisto, es un sistema sumamente complejo y yo les voy a regalar, a ver, como si fuese una gran metáfora. Nosotros trabajamos mucho tiempo con analítica de datos, ¿no? Entonces, si yo soy un meteorólogo y estoy mirando la corriente del Niño y veo el fenómeno y por Big Data empiezo a trabajar pautas que me van conectando, y ahí veis, ¿no? La pauta que conecta. Yo estoy haciendo meteorología, estoy haciendo cultura de datos y estoy viendo que hay un fenómeno y veo que la corriente del Niño me va a impactar, qué sé yo, en el sur de Sudáfrica, y hay una foto hacia el final, en el sur de Sudáfrica, hacia la mitad de esta presentación. Cuando yo estoy viendo que esa corriente del Niño avanza y veo las condiciones locales, por eso para que entiendan el concepto de Gaia y de lo erróneo de pensar de que uno puede establecer fronteras, yo estoy hablando con un ecosistema, y con este ecosistema y esta corriente veo que en zonas áridas, si hay lluvias, si hay determinado tipo de explotación ganadera, puede haber el mosquito tsetse, este mosquito, esta mosca también, que genera una enfermedad en función de las lluvias de los animales, y esta enfermedad después muta y justamente se vincula con los humanos. Entonces, de esto está hablando Latour. Cuando dice Gaia es un sistema viviente, Gaia es un gran simbionte, si quieren, Gaia es un sistema por el cual todos estamos vinculados. Nosotros, voy a otro ejemplo para que lo tengan más presente, en sus cuerpos, en sus intestinos, ¿sí? Ustedes tienen una flora de bacterias, son más de 3 millones de bacterias. En estas 3 millones de bacterias, ustedes las fueron desarrollando desde que nacieron y también genéticamente tuvieron información. Entonces, cuando no es que yo diga yo soy lo que como, ¿no? Pero yo me fui adaptando, ¿sí? En función a lo que como, en relación a donde habito, ¿sí? Esta flora intestinal fue adaptándose. Bueno, la Tierra, yo me fui adaptando con
con mi ecosistema. ¿Nunca les pasó que fueron, qué sé yo, yo iba mucho a Uruguay, ¿no? Y yo me descomponía tomando algo, siempre los 2 primeros días tomando agua de la canilla. ¿Qué pasaba? Mi flora intestinal se adaptaba, ¿sí?, al tipo de agua y al tipo de procesamiento que tenía el agua en ese momento en esa ciudad, por ejemplo, en las afueras de Montevideo. Y yo sabía que el agua me iba a caer mal, pero yo decía, yo tengo que sobrevivir. Entonces tenía diarrea, perdón por lo que digo, diarrea 2 días y listo, ya está, mi organismo se adaptó, ya está, ya me adapté. Después de 2 años que me pasó, ya mi organismo, cuando yo me iba a las afueras de Montevideo y tomaba agua, no me pasaba nada. Bueno, de eso está hablando, de esta vinculación, ¿sí? Una vinculación que es difícil, ¿sí?, de establecer un corte, ¿no? Entonces, en este gráfico, Gishu, poneme el eje, en este eje, lo local, lo global, en esta tensión de lo local, lo global, él va a empezar a poner el tercer polo de atracción. Es decir, esta hipótesis no flota. Vamos a un nuevo polo de atracción. Tenemos que buscar, ¿sí?, un nuevo polo. Y ese polo va a tener, ¿sí?, que este polo, él escribió un libro hace muchos años y nunca fuimos modernos, ¿no? Entonces este polo lo que empieza a decir y a hablar y a manifestar es este fenómeno de lo terrestre, el terrestrialismo, de este sistema que intenté con mi estómago y con este fenómeno de analizar grandes corrientes del niño, porque yo podría, siendo un meteorólogo y trabajar con un epidemiólogo, ir viendo el desarrollo de futuras enfermedades, ¿sí? Ale, No, retomo lo que pusiste vos porque alguien preguntaba hace un ratito, Agustina Piazza decía, pero no entiendo bien por qué lo local tampoco funciona. No es que no funciona, sino que lo que acuérdense que la TUR básicamente lo que propone es un pensamiento no binario, es un pensamiento no dualista, ¿no? claro. El sistema de coordenada de los modernos, de la modernidad, es dualista, es esto o lo otro. Cuando Estela estaba hablando ahí del polo de la globalización, obviamente que la pandemia y otros fenómenos previos muestran que la globalización se convierte en hiperglobalización y explota, pero la solución previa que nosotros veíamos, vivir con lo nuestro, un gran economista argentino que murió no hace mucho, se llama Aldo Ferrer, durante mucho tiempo planteó eso, vivir con lo nuestro, ¿no? No sé si alguna vez fue posible, pero ahora es evidentemente imposible. Las cadenas de distribución de valor son mundiales. El ejemplo que daba Estela de las vacunas, que le faltaba el frasquito, le faltaba el envase, le faltaba la gotita, le faltaba le faltaba la otra, es un ejemplo, pero lo primero que saltó el año pasado fue que Estados Unidos había mandado todas sus fábricas a China y de repente no tenía cómo producir lo que necesitaba fronteras adentro, ¿no? Entonces, ¿dónde vamos a parar? ¿Por qué es tan importante este polo de atracción número 3, que va a hablar Estela más adelante? Porque lo que se rompieron fueron 2 utopías. No solamente la utopía de la globalización, sino también se estalló la utopía de la localización, ¿no? Como si fuera posible elegir, no me gusta la globalización, bueno, entonces yo voy a vivir de lo mío. Sí, pero vivir de lo mío se puede hacer en una sociedad de colectores, de cazadores-recolectores. Con la imbricación del desarrollo de tecnología actualmente, vivir de lo local, es imposible porque no tenés elementos, no tenés formación, no hay cadena de valor, no hay cadena productiva, no hay cadena de distribución. Fíjate el lío que se genera solamente con hackear al mejor estilo de una ruta, hacer un corte de rutas, no lo pueden solucionar. O sea, no se puede solucionar. Y voy de vuelta, la lógica sistémica es una mirada totalmente diferente al dualismo. ¿Sí? La lógica del sistema habla de la interdependencia. ¿Ya te acuerdas cuando hacíamos los ejemplos de la ensalada de fruta? Es como, las interacciones locales generan un estado global. O sea, acá la visión sistémica de lo local, lo local me estalla. No lo puedo comprender.
Sí, igual local versus global es lo mismo que oficialismo versus oposición, es lo mismo que ricos versus pobres, es lo mismo que tecnofóbicos versus tecnofílicos. Sí, La riqueza de la Tour es cuando dice, che, ¿pueden pararla y dar un paso al lado? claro. ¿Pueden? A ver si empezamos a decidir quién ayuda y quién nos traiciona, quién es amigo, Bueno, quién es enemigo, ¿no? Con quién nos justamente. aliamos, con quién nos enfrentamos. Pero lo más importante de todo esto, porque todo lo anterior uno puede decir, bueno, está bien, no me gusta esto, no me gusta lo otro, no me gusta, por acá no va, por acá no va. Pero la gran pregunta es por dónde tenemos que ir, y eso aplica tanto al futuro del mundo como sobre todo al futuro de la Argentina. Y el aporte de la Tour, donde el tipo realmente se siente lo pesado y rico que es cuando dice, tenemos que ir en una dirección que no está trazada. Acá no es cuestión, digamos, que vea el mapa y voy para acá o para allá. Pongo el Waze y digo, ¿a dónde voy? Voy para aquí y para acá. No, porque el polo de atracción 3 no está en el Waze. Entonces, ¿cómo voy No, hacia bueno, ahí? y al mismo tiempo se mete con lo ideológico, porque cuando empieza a hablar justamente de este terrestrialismo, ¿no? Él habla y dice, bueno, ok, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuáles son las respuestas políticas que tuvimos en relación a esta dicotomía, lo global, local? Y tuvimos el populismo. Bueno, Trump ha sido un populista, ¿y qué hizo? Y negó, estableció el territorio como primero, negó lo global, negó el cambio climático, dijo que era una mentira, dijo la ciencia te engaña, o sea, la gatan, el gran inclusor de meter a su yerno en la dedicatoria, es realmente cuando vos decís, sí, sí, claro, ¿sí? ¿Para qué quiero los libros? Entonces, si la ciencia te engañan, y por eso agarraron una conferencia de prensa, que fue famosa esa conferencia, en donde mira a su jefa de departamento científico y le dicen, sí, pero con la lavandina nos pueden poner lavandina en las venas, a ver, es una buena idea tomar cloro, ¿cómo era? ¿Qué era lo que tomaba Ah, Carusa? sí, No me sale ahora, pero Dióxido de cloro. la cloroxina. sí, dióxido de cloro, muy Sí. bien, y acá Agustina Piazza lo dice. También, entonces, cuando desplaza a todo, digamos, desmantela el centro de control de enfermedades, lo desmantela. ¿Por qué? Porque para él la ciencia te va a engañar y a él no le interesa, digamos, en ese momento no le interesa, porque es una negación, ¿sí?, de la situación, y sobre todo, y por eso perdió. Porque, digamos, los procesos bottom-up, o sea, los procesos de abajo hacia arriba, fueron tan evidentes de que la pandemia avanzaba y él no daba políticamente una respuesta, y él decía, como dijo Boris Johnson, ¿qué dijo Boris? Ah, una gripeseña, y después cuando estuvo internado se quiso morir. Entonces, volviendo si querés, Hiju, vamos avanzando en este tema del populismo, la negación, los alternative facts, hay hechos alternativos, decía él, nosotros nos vamos a salvar, les vamos a dar una vacuna, nos encerramos en nuestro país, por eso a mí me gustó esta foto de Roatán, de una lista que decía, nosotros, esto era para mostrar lo que era lo local, nosotros no tenemos nada de China. La vida es linda y no tenemos nada de China. ¿Por qué? Y porque nosotros nos manejamos con lo que tenemos, la caza y la pesca. Mentira. Esto es simplificar la historia, dice él. El populismo simplificó por esas dos flechas de izquierda y derecha, ¿no? El populismo simplificó los sistemas, no niega la ciencia, niega los hechos, la contaminación es un invento. Y entonces se va a decir, no hay una propuesta macro para ver una cuestión integradora, ¿no? La derecha y la izquierda no está más, esto lo dice Latour, o sea, no hay una propuesta integradora, ¿sí? Y Gaia está siempre presente. Gaia es una visión sistémica, Gaia es inasible, pero está ahí. Y de vuelta, el planeta, el niño se expresa. ¿Sí? Yo no puedo inventar el niño. Si yo no puedo inventar cuando yo, a ver, cuando uno se va, cuando fue a Nueva Orleans, la inundación de Nueva Orleans, ¿sí? La inundación de Nueva Orleans fue parametrizada, pero al mismo tiempo que fue parametrizada, uno ya sabía en la ciudad qué lugares iban a ser determinantes, ¿sí?, para empezar a trabajar, para que después de ahí, de esa inundación, no se produzca una pandemia.
¿sí? Y yo estaba en el sur de Estados Unidos, o sea, el sur de Estados Unidos estaba totalmente desprotegido. Y ellos decían, pero ¿cómo no controlaron la situación? Bueno, al planeta no se lo controla, pero a las enfermedades sí. Entonces ahí sí hicieron un acampe. Entonces si querés pasarme a la siguiente, Gishu, en nuestro ejemplo de Congo, lo que le queríamos mostrar era la matriz cultural, ¿sí? Con Leopoldo II, ¿sí? Con la construcción de una narrativa en relación al hombre blanco, va a domesticar, el hombre blanco es cristiano, el hombre blanco es religioso, el hombre blanco te expropia, ¿sí? Te esclaviza, ¿sí? Establece la mayor desigualdad. Si vos no colectabas la cantidad de cauchos por día, no lo dije la vez pasada, que son estos tachos, ¿sí? Que ves ahí, Gishu, esta gente que está ahí parada, está viendo cuántos tachos genera, porque tenían que golpear el árbol, el caucho es un árbol, que uno lo golpea y larga una especie de lechita, ¿no? Entonces uno tenía que ir recolectando. Si uno no recolectaba los litros que le habían puesto como impuesto a la familia o a la comunidad, ¿sabes lo que hacían? ¿Sabes lo que hacían? Te cortaban una mano, ¿sí? Para demostrar de que había sido muy perezoso y no habías cortado lo suficiente. Entonces, esta dinámica, ¿sí? De la Gaia, esta dinámica de la expropiación, de la esclavitud, de la desigualdad, bueno, siga presente, por ejemplo, con el coltán, como les quisimos contar. Entonces, Platón frena y dice, acá hay una falta de visión de lo que es la Tierra, ¿sí? Acá no conocemos los biomas, no conocemos, ¿sí? Nuestros lugares, estamos en un momento puntual en donde es un gran cambio de paradigma, ¿no? Yo lo pensaba, nosotros hace muchos años, y acá freno un poco porque no lo puse ahí, dábamos este texto de Los golpes en el ego del hombre, ¿te acordás, Ale? De un texto del año 67. Maslich. Bruce Maslich, ¿no? Los Bruce golpes en el... Maslich, sí, la cuarta discontinuidad. La cuarta discontinuidad, ¿no? Y entonces cuando yo leía, y, de vuelta, porque la propuesta de Ale fue, trabajemos los gráficos, porque estos gráficos son espectaculares, yo veía ahí, cuando Galileo dice, oh, señores, la Tierra no es el centro, ¿sí? Ahí hay un cambio de paradigma, y ahí hay un cambio de visión, y ahí Galileo choca, y así es lo que le pasa, ¿no? Pero este golpe en el ego del hombre, de eso se está refiriendo Latour otra vez. Acá no nos sirve esto, y estamos dando vuelta a la situación. Entonces, esta mirada dicotómica, esta idea mercantilista, esta idea proteccionista, fuera. Vamos a la próxima. Y me sirvió muchísimo lo que sucedió ayer. Yo no sé, yo me divertí muchísimo. No sé si ustedes lo conocen a Ibai, pero para explicar un poco esto de qué significa una visión sistémica y qué significa comprender la Gaia. Entonces yo decía, bueno, son estudiantes de comunicación, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo hacemos para dar cuenta del ecosistema, el ecosistema narrativo? ¿Sí? Tenemos este señor, ¿sí? Este señor muy lindo, que le dijo, y dijo en su programa de radio que se llama Gustavo López, que yo se lo transcribí acá, dice, che, ¿por qué los jugadores hablan con Ibai? No, lo puse ahí abajo, lo estoy leyendo. Me pone nervioso eso. Pero, ¿quién es Ibai? Jesús, ¿quién es Ibai? Es un streamer. ¿Qué hace? ¿Juega los jueguitos? Seguro tus hijos lo conocen bastante más que yo. Mis hijos me empezaron a mandar cuando estaba sucediendo esto, porque toda la comunidad streamer, yo tengo un streamer en mi casa que junta dinero como por centavos, ¿no? Como Ibai. Y me explicaban, fue una gran conversación en donde me explicaban que este joven, ¿sí? Le dio vuelta a la conversación porque a Gustavo López lo obligaron en ESPN a entrevistarlo por el bardo que armó. Porque de vuelta, Gustavo no entendió el ecosistema. Empezó a hablar de dualismo, dijo, yo en la radio, yo en la televisión, es genial. Entonces, yo en la radio, en la televisión, yo que trabajo en los medios, que me muero, hago analítica, hago análisis de casos.
no sé si Candela si lo obligaron o no, pero miren el fenómeno. Nosotros somos personas que estamos aprendiendo a mirar. Entonces, en este sentido, lo que sucedió con Ibai era un choque de placa tectónica, pero una placa tectónica que, bueno, Gustavo López es, ahí Gishu me decía, tengo cultura snack, ¿no? Gustavo López está hablando, y está hablando desde un viejo medio, está hablando de vuelta de este polo, ¿me siguen? Local, global. Ahí va, en realidad, Di María, Messi, se mueren por jugar con él. No es que él los llama, él generó una conversación en la comunidad, generó comunidad, y entonces el jugador quiere estar con él, no que él lo llama. No entendió el código, ¿sí? Puede ser, estoy entrando en una gran controversia, no estoy leyendo todo el tiempo lo que me están poniendo, que estoy tratando de... No, ahí en están el debatiendo, me encanta el debate. si le salió bien, si le salió mal. No importa, pero quedó descalzado. Eso es lo que queremos que entiendan. Y cuando sucedió, yo dije, listo, acá lo van a entender. No me sirve manejarme en el multimedio ese, local, global. No me sirve, ¿sí? Tengo otro polo diferente, sistémico, porque este pibe sabe perfectamente que puede, en cualquier momento, la situación cambia, gira, se va a otro lugar y no tiene ningún problema. Ese es el tema. Bueno, no sé si porque junta plata ahora, pero no sé si no tiene ningún problema, pero sabe de la instantaneidad, ¿sí? Entonces, es muy, muy interesante por cómo uno denosta, ¿no? Yo trabajo en una institución educativa. Cuando yo propuse trabajar con Twitch, me miraron. El año pasado en plena pandemia y dije, escúchenme, hagamos Twitch, vayamos a streamear con los alumnos porque los estudiantes están ahí, no están en estas cajitas, ¿sí? Y empezamos a armar salas para que se empiecen a conectar y directamente a los estudiantes en los ciclos superiores, yo estudié en una escuela técnica, fueron ellos los que organizaron el lugar de conversación, donde ellos querían estar con nosotros. Ahí es encontrar el código. Entonces, la visión sistémica, a ver, si no sé si Alejandro logramos como permear acá, no es el dualismo. Sí, el problema es que es interesante, eso lo está viendo Gishu, ¿no? En el chat está de vuelta, caímos en el dualismo, porque, a ver, ¿cómo funciona la cosa? Alguien preguntaron, ¿pero lo obligaron a comunicarse con él o él quiso? Bien, no sabemos. ¿Cómo fue la conversación? Un desastre para él. Ok, pero ¿cómo fue de rating? Mejoró. Entonces, ¿quién usó a quién? Eso es lo que se está discutiendo en el chat. Y la cuestión no es quién usó a quién. No es quién usó, no. Porque acá no estamos en a ver quién ganó. Si ganaron los viejos porque son más vivos o los jóvenes porque están más despiertos. Si fue una estrategia de CNN para volver a usarlo, hacer un golpe de judo con Ibai y que tuviera más rating CNN, o Ibai en realidad cortó la cosa porque le aceptó a medias las disculpas, pero en realidad se dio cuenta que lo había forreado y entonces lo reforreó y entramos en una cosa de quiero vale 4, etcétera, etcétera. Ese no es el punto. Ale, te pongo la tercera posición. ¿Quién le entendió el ecosistema? A eso quiero ir. Vamos a la tercera posición. No sé si lo hablamos nosotros más temprano en el chat de la cátedra o en otro lado, pero el que entendió la conversación y lo va a llevar a otro lugar a Ibai es uno de los periodistas de Caja Negra, de Filonews, que lo va a invitar a su stream, o sea, a hacer un video de él. Entonces, el video de Filonews, ese periodista que va a decir, che, vení, hablemos, va a tener un montón de reproducciones, porque el formato nativo es básicamente el video, y la va a romper y va a traerse un montón de público de Ibai, pero para bien, no es que lo van a ver, sino que va a posicionar al medio de una manera positiva. Y ahí no es a quién le sirve más o menos, porque se retroalimentan, porque a Ibai le va a servir lo van a justificar un medio en crecimiento, está bien, es argentino, no es regional el medio, pero igual le sirve como que va a estar supeditado por un medio más
entre las comillas tradicional, y a Filonews, que está desde el año pasado tratando, hace 2 años tratándose de posicionarse, va a estar, va a ganar un montón de seguidores provenientes de este streamer. Sí, exactamente, ahí dice Elena. Sí, sí, lo dice ahí, exactamente. lo dice Elena y dice Angie, pero Espien quedó mal. Obvio que Espien quedó mal, pero acá lo que pasa es que Pero no importa, para chicos, o sea, verlo, el dualismo no, hay que para ser verlo conscientes de eso. ecológicamente, quién quedó mal o quién quedó bien depende de dónde estoy parado. Si estoy parado en el medio tradicional o estoy parado en el medio nuevo, si estoy parado con el periodista canchero de siempre o estoy con una nueva figura que no es un periodista literalmente. También otra lectura súper interesante con esto es, este es un episodio más de la guerra de los medios. Antes teníamos periodismo general versus periodismo ciudadano, pero todavía no habíamos visto ejemplos como este, es fascinante, porque el periodismo deportivo es muy específico, es muy de nicho, mueve mucha plata y la gente que está posicionada ahí es gente con mucha trayectoria. Y entonces que de pronto, aunque sea una chicana, y lo que decía Gustavo López es que es lo que estaba chicaneando a sus coequipas porque le estaban diciendo que había un chico, que entonces quién es, y que son 6 millones de seguidores, y el otro le dice que son 6 puntos de rating, y qué es. Pero lo interesante del asunto es, no solo lo que dice de Filo tiene público de Ibai, lo que está diciendo Gillo, pero la cuestión es verlo laturianamente, o sea, lo local es López, lo global es Ibai, pero hay algo que viene después de eso, y lo que viene después de eso es esta tercera posición que ahora Estela tiene que tratar de cerrar un poquito mejor, con la cuarta posición también, que es donde nos está poniendo Latour, cuando nos está hablando de un polo de atracción 4 fuera del suelo. Entremos en eso, Estela. Bueno, entonces el ser humano, señores, no es el centro de la Tierra, la globalización es un plan falso, es un bienestar falso, los sistemas terrestres existen, ¿sí? La naturaleza, ¿sí? Es la tercera persona, ¿sí? Y la Tierra forma parte de este sistema y la Gaia es parte de ese sistema y hay que conexionar. Entonces somos parte del sistema terrestre integrado y ese es el cuarto, somos parte, estamos ahí, no podemos desprendernos del otro, tenemos una vinculación con lo terrestre, pero también tenemos una vinculación fuerte con la Gaia. Entonces, en la Gaia, ¿sí? Estamos todos implicados, y ahí voy a la tercera, ahí yo bajame la próxima Hishu, ¿sí? En términos de los populismos, ¿no? El Trump, el que sale del Acuerdo de París, el tema que se metió con los niños, y entonces él dice, bueno, tenemos que reorientar la política, que es la cuarta, que es lo que me está pidiendo que señale Alejandro. Avanzar a la próxima, Kishi, hermosa. Bueno, tenemos que generar un nuevo desplazamiento y tenemos que orientar, ¿sí? La política, y tenemos que hacer pie en la nueva política, ¿sí? Que no es ni de izquierda ni de derecha, ¿sí? Que tiene que ver con, digamos, darnos cuenta que este modelo de acumulación no tiene sentido, que este modelo de acumulación también es de expropiación, que es de desigualdad, y tenemos que empezar a pararnos sobre estos falsos populismos, frenar, porque el libro está plagado, ¿sí? Cuando él dice el suelo está cambiando de naturaleza, está plagado de puntos en relación a la política. Él se para frente a Trump y le empieza a pegar, pero en definitiva lo que él quiere, ¿sí? Es justamente que la Gaia empiece a tener una función política, que tengamos un discurso político sobre este sistema viviente. Y esa nada va a sustituir a la visión política, nada. Nosotros somos muchos de nosotros, bueno, muchos de los políticos han sido unos fariseos porque nos han vendido la idea de un confort garantizado, y nosotros sabemos perfectamente que esto no sucede ni va a suceder, ¿sí? Y estamos en un gran problema si lo creemos. Él va a decir que la clase dirigente es un gran Titanic, en donde el naufragio es inevitable, y bueno, y hay que volver el mundo tiene que reencantar el espacio de lo político, ¿no? Y el espacio de lo político es no local, y no es no global, somos todos, porque somos todos Gaia. Entonces, él habla de que
el siglo XXI es un siglo de una cuestión geosocial, ¿no? ¿Qué significa esto? De vuelta vuelvo a este sistema viviente, que esta es una mirada política de este sistema viviente, sin lugar a dudas, ¿no? Bueno, eso. Ale, porque la próxima era mi ejemplo de los mosquitos, pero ya lo tienen ahí. La corriente del niño, las moscas y todo eso, que es la imagen esta de, porque en el sur de África se han desarrollado durante los últimos años grandes pandemias en relación a los mosquitos, por ejemplo, ¿no? Estela, acá están pidiendo si podés retomar un poquitito el polo 3. Es que el polo, vos tenés lo local y lo global, ¿no? Entonces la Tour te dice, bueno, ok, pero en realidad lo que está funcionando es el polo de la Tierra en sí, del terrenalismo, pero la Tierra en sí es un sistema viviente. Y estamos todos metidos en ese sistema viviente. Entonces, en este sistema viviente, vos tenés que empezar a despegar una función política y tenés que proveer una función política. Por eso él dice, ok, tenemos que hablar de una posición más de este nuevo actor, de este actor político, que es este sistema viviente, ¿sí? Que no es nativo de una región, somos todos, ¿sí? Ahí puede ser útil un ejemplo. Piensen en los nuevos feminismos. Cuando se habla de globalización, de la teoría, de las teorías que aparecen en Latinoamérica, se pensaba desde el terreno, desde lo local, de Latinoamérica, pero no se pensaban a los feminismos. Ahí aparecía de vuelta la globalización y lo local, y no estaban ahí, y el cuerpo terminaba siendo político. Entonces, una tercera posición puede terminar siendo los feminismos, como también se te podría decir... pero digo como un ejemplo terrestre, para que lo vayan entendiendo. Sí, o un ejemplo es, y bastante controvertido lo que voy a decir, es los sistemas educativos tienen que reinventarse, porque tienen que reinventar su función política. No hay una función política en el sistema educativo. Pareciera que damos materias y que tenemos que alfabetizar, pero estamos alfabetizando sujetos sin ninguna connotación, digamos, como sistema viviente. No quiero decir global, local, porque son palabras que la Tour no diría, pero nosotros tenemos que reinventar la función política de la escuela, ¿sí? La función política de cada una de las personas que estamos aquí. Y la función política de la escuela no es esta escuela que tenemos, por ejemplo, en un edificio. La escuela es la escuela también, sí, como las hermanas Olga de Cosentini decía, bueno, la escuela también tiene que ver con lo social, con la inserción en lo social. Si yo estoy en la zona de la cuenca Matanza de Riachuelo, si yo tengo que darme cuenta que estoy viviendo en una zona con gran nivel de contaminación por la propia historia de la cuenca, entonces mi vinculación con la comunidad tiene que dar cuenta, ¿sí?, de mi función política dentro de la escuela en relación a los procesos de alfabetización. Entonces yo no puedo estar diciendo cualquier cosa en historia, en geografía, en educación ciudadana, en ningún lugar. Y de hecho, pareciera que si no tenés un docente que haga una bajada, que haga una mirada y que arme un proyecto, no tenés esa visión. Entonces, de vuelta, la visión política, la visión geopolítica es la que él va a empezar a decir, esto es una cuestión geosocial. El siglo XXI tiene que volver a la función política, ¿sí? De constituirse, decir, bueno, miren, esto nunca fuimos modernos. Esto es dualismo, pensar en forma dualista no nos sirve. Tenemos que volver a mirarnos como humanos, y como humanos en vínculo con el otro y con lo que nos rodea. Y con lo que nos rodea no es que yo salga acá a, qué sé yo estoy en la zona sur de la ciudad, tengo muy cerca, 5 cuadras, la reserva ecológica, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir es, de vuelta, la reserva, miren, me hicieron acordar, la reserva ecológica, ¿no? Y Alejandro me va a decir, vos y tus relaciones, la reserva ecológica, ¿cuántas veces se quemaron la reserva, Alejandro? ¿Por qué se quiere quemar la reserva? ¿Es una cuestión política o una cuestión inmobiliaria? ¿No? Entonces, la reserva fueron un grupo de vecinos que empezaron a reencantarla, si quieren, armando senderos, después la ciudad se apropió de este conocimiento. Entonces,
Esto es lo que está diciendo o tratando de decir Bruno Latour. Busquemos nuestra función política. Hiju con una estudiante hicieron una relación con el activismo feminista, bien. Bueno, pero nosotros tenemos que buscarnos otra vez como ciudadanos, ¿sí? Buscar el lugar de conexión con el otro, no como enemigo, no como distante, sino buscar en lo común que tenemos con el otro y buscar en relación a este desastre que nos dejó esta política de individuación, producto y que comenzó en los 80 y que nos destrozó durante casi 20 años. No sé si lo logré explicar. Ahora preguntan por el cuarto polo, si la función política de este nuevo actor... Esa es la función. El cuarto polo es justamente la función política. ¿Sí? Él va a hablar de eso, porque encima las izquierdas en Francia tienen bastante que decir, ¿no? Entonces, él ni siquiera se va a meter con las corrientes ecologistas, ¿no? No, pero está bien, yo creo que ahora vamos a rápido, vamos a hacer un repaso de algunas ideas de Latour, el vocabulario básico de Latour, donde se va a aclarar mucho de esas cuestiones, pero que tiene que ver con ese cambio de polo, que vos insistís mucho, que cuesta poco entenderlo, tiene que ver con que para Latour el motor del cambio no está en las ideas, sino que está en los cuerpos, en las inscripciones, en las materialidades. Entonces, por eso para él la diferencia entre la globalización, lo global y lo local no es significativa, porque dice, eso está tan hiperideologizado que al final vemos que de repente la derecha es más ecológica que la izquierda, o que el populismo es más retro que otras medidas. Entonces dice, tenemos que cambiar los sujetos sociales y tenemos que cambiar los sujetos que nos permiten entender lo que está pasando. Y por eso el cambio de eje entre los dos polos se mantienen entre sí en tensión creativa, en tensión de complementación. O sea, antes tenías lo global, lo local, y ahora tenés lo terrestre y dónde aterrizar, ¿no? Que es lo extraterrestre, o lo supraterrestre, o lo metaterrestre, o como dice Barico, ¿no? Mundo, ultramundo, de vuelta. Mundo, ultramundo son otras posiciones. Pero si querés ahora, Gillu, vamos a pasar rápido unos slides que tienen que ver con profundizar muchas cosas las que dijo Estela. Primero, ignorar Magris, ¿no? Esta es una nota que les recomendamos que lean, salió en Ideas el sábado pasado en La Nación, donde Magris, que es un triestino, nació en Trieste, es un lugar que está encajonado entre Austria, Italia, Suiza, y es un tipo que ha escrito novelas muy interesantes, cosas muy potentes, muy poderosas, y básicamente él está muy preocupado por la pérdida de contexto. Él dice, estuve dando clases en Estados Unidos, le pregunté a la gente, estaba hablando de Stalin, 30 alumnos, le pregunté, ¿quién sabe quién es Stalin? 5 levantaron la mano. Y dicen, no puedo vivir sin contexto, no puedo vivir sin historia, no puedo. Y no lo dice nostálgicamente, no está hablando de apocalípticos integrados, lo está diciendo desde el punto de vista del contexto. Si queremos salirnos del dualismo, si no queremos recaer cuando analizamos un fenómeno, porque en definitiva lo que les estamos proponiendo a ustedes son herramientas para analizar fenómenos, pero no fenómenos que están allá dando vueltas, sino fenómenos en los que estamos involucrados. Es nuestra humanidad, nuestra inserción en la esfera, lo que Estela machacó mucho hoy, que es el tema de Gaia, que es el tema del planeta en su conjunto. Magris, por ejemplo, sueña con una nacionalidad europea, dice, tiene que haber un país que se llame Europa. Y este país de Europa va a tener sus diferencias, por supuesto que va a tener sus diferencias, porque dentro de esta Europa van a hablar 30, 40, 50 idiomas distintos, y así como en Italia hay 10 regiones, y en Francia hay 20 regiones, y en España hay 15 autonomías, cada uno va a tener su autonomía. Pero si tenemos una unidad europea de concepción, de historia, de ancestros, etcétera, vamos a tener una visión mucho más rica y mucho más potente, porque no hay lugar para paisitos chiquititos, no hay lugar para Albanias y Uruguays en este momento. Lo que necesitamos son grandes zonas francas, poderosas, potentes, hay 3, 4, 5 bloques, es lo que dice permanentemente Parag Khanna cuando habla de la conectografía, dice, nosotros pasamos de unidades nacionales a hablar de unidades regionales. O sea, tienen más en común Tijuana con Los Ángeles, y hay un eje que viene del norte de Estados Unidos, que es Vancouver, Seattle, que llega
Los Ángeles, San Francisco, es una región entera, como es una región entera el conurbano, como es una región entera el camino que va de Boston, pasa por Nueva York y que llega a Washington, ¿no? Entonces, a mí me interesó muchísimo esto de Magris. La crisis sanitaria cambiará el mundo más que la Segunda Guerra Mundial. Nosotros de la Segunda Guerra Mundial sabemos muy poco, no nos afectó en la vida cotidiana, salvo marginalmente, pero sí en la parte geopolítica. Pasa de Gijou. Y entonces, la otra semana pasada les hablamos de esta obra de Latour, que es París, Ciudad Invisible. Que le comentábamos para darle envidia a Estela, es un libro que pesa un montón de kilos, que es gigantesco, es un libro que te ocupa toda la mesa, etc. Pero es un libro muy curioso, porque es un libro que está lleno de fotografías. Émile Germant es el coautor, es un gran fotógrafo, y tiene armado así, sí, pásalo, Gillo, está bien. Es como un libro collage, ¿no? O sea, tiene fotos muy grandes, de repente tiene texto grande, texto más chiquito, y este es el corazón del libro, ¿no? Son estas 4 dimensiones del libro, porque acá sí me parece que tenemos que recuperar algunas ideas centrales de Latour, las decimos muy rápido, después ustedes las investigan. Para Latour, una de las cosas más importantes que hay es la idea de la inscripción. ¿Y qué es una inscripción? Es todo tipo de referencia en donde una entidad, en este caso una ciudad, la ciudad que quiere decir todo lo que tiene que ver con el agua, todo lo que tiene que ver con el subte, todo lo que tiene que ver con la electricidad, todo lo que está subterráneo, ¿no? Bueno, lo que hacen en este libro dice, esta inscripción, ¿no? Transforma a la entidad de esta ciudad, la transforma en un signo, en un archivo de datos, en un documento, en un simple trozo de papel. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es generar conocimiento científico al convertir esto que una ciudad, uno dice, una ciudad donde cayó camino, yo paso, etc. No es la ciudad en ese sentido, en ese promenade, en esa cosa absolutamente banal de moverse de un lado para otro. Antes podíamos, ¿no? Ahora hasta eso es todo un mérito y una alegría, ¿no? Entonces se llama la inscripción. Después se habla mucho de la traducción. ¿Qué es la traducción para Latour? Es todo lo que habló Estela hoy, ¿no? Las negociaciones, las intrigas, los actos de persuasión, de violencia simbólica y a veces física, ¿no? Gracias a los cuales un actor consigue la adhesión de los otros actores, ¿no? El convertir a los otros actores en voceros. Entonces, es muy importante en esta visión laturiana, ¿no? Inscribir los signos, en este caso de la ciudad, traducir, convertir estas negociaciones. ¿Por dónde pasa? Esto es un lío que tienen en Bogotá hace 50 años. Nunca pudieron hacer el metro. Y volviendo a una cosa que dijo Estela del costo ecológico ahí, ¿no? En la costanera, cada vez que en Bogotá se quiere hacer el subte, hay unos rápidos gente que roba la información de por dónde va a ser la traza y se revalorizan los terrenos como locos, y hay una especulación inmobiliaria terrible, y hay gente que tiene que emigrar de esas zonas, etcétera, y nunca lo puede construir. Hace 50 años que no lo puede construir por una mezcla de mala gestión, una mezcla de falta de financiamiento, pero sobre todo de esta especulación inmobiliaria. Otra cosa muy importante para Latour, o sea, acuérdense de inscripción, acuérdense de traducción, es la idea de simetría. La simetría, ¿qué quiere decir esto de la simetría? Es que tenemos que usar los mismos factores explicativos para dar cuenta de todo tipo de hecho científico o tecnológico, fallido o exitoso. ¿Y esto qué quiere decir? Que la ciencia no está exenta de esta lectura simétrica. Por eso Latour es un gran contribuyente a lo que se llama la sociología constructivista de la ciencia. Es una persona que ha ayudado muchísimo a entender toda esta cuestión de la fabricación social de los hechos científicos. Y 2 conceptos también que son muy importantes y que están operativos en el libro y también en el que habló Estela, y todos los que mencionamos, desde la vida en los laboratorios hasta No hemos sido modernos, hasta el último, que todavía no está en castellano, que está solo en francés, que es ¿Dónde estoy yo? Où suis-je? Que es el último libro de él, que tiene que ver con eso que hablábamos de la metafísica del confinamiento, ¿no? Es la idea de caja negra. Caja negra es algo que no sabemos cómo funciona, ¿no? Pero tenemos que abrir esas cajas negras. Entonces, una ciudad uno la puede entender como una caja negra. Y ahí va a cambiar la ciudad de la que estemos hablando. Y la ciudad va a ser diferente en tal época histórica y en tal otra. Siempre se habla del famoso ejemplo de París, porque en París hubo un señor que se llamó el barón Haussmann, que en el año 1871
por razones militares de la comuna y de la imposibilidad de avanzar los cañones del gobierno para poder reprimir a los rebeldes, tiraron abajo una cantidad impresionante de edificios y de casas, porque eran calles muy estrechas, e inventaron los grandes bulevares, que son por ahora, los vemos en todos lados como el signo de las grandes ciudades, ¿no? Entonces, la idea de caja negra. Y la última, que Estela la mencionó varias veces, es la idea de actante. ¿Y qué es el actante? Es cualquier persona u objeto que se integra en el análisis de las ciencias sociales en igualdad de condiciones. Y eso es fundamental, porque pone en un pie de igualdad a los sujetos humanos con los sujetos no humanos. A mí me gusta hablar de los gatitos de Giju, que son personas no humanas. Entonces, no tenemos solamente personas humanas, tenemos personas no humanas, y lo que se ha avanzado en los últimos 50 años de la mano de autores que han trabajado muchísimo esta idea de la naturaleza animal, la conciencia animal, los sentimientos animales, todo lo que está pasando en el zoológico de Buenos Aires, que se están llevando al elefanta, que se llevaron a varios de los animales más grandes a santuarios, ¿no? Porque se considera que no son más bestias para ser examinadas, sino que son personas no humanas que tienen derecho a una vida propia muy potente. En África exterminan los elefantes masivamente para sacarles el marfil. Bueno, estamos tratando de revertir eso, pero Latour no solamente piensa en las personas no humanas, sino en las personas, en los objetos, en todos los elementos que constituyen la ciudad. Ustedes están caminando y ahora se ve más que nunca en Facebook. Hay gente que lo único que hace es pasear y poner fotos de la ciudad caminando en Facebook. Antes eran de ciudades de otros países, pero como no puede viajar, entonces dice, hoy hice el tour de Recoleta, hoy hice el tour de Palermo Chico, hoy, entonces empiezan a encontrar cosas que siempre estuvieron ahí, pero que nadie veía. Manijas raras, casas que dicen acá vivió tal, espacios físicos preciosos. Hay un sitio en Facebook que te compara fotos de hace 100 años atrás de la ciudad con lo que es hoy. Es decir, hay todo un juego de miradas y de complicidades y de lecturas que no eran posibles hacer antes por un montón de motivos. El mundo se paró y al mismo tiempo estamos haciendo un análisis en términos de actantes, en términos de caja negra, en términos de inscripciones, en términos de traducción. Y en ese sentido, dice Turki, se necesitará ser polímata para poder abrir la caja negra. Y para eso usamos a los polímatas y para eso usamos a Latour, porque Latour es como una abrelata, ¿no? Es una abrelata de todo tipo de cajas negras. Dale, Gigi, sigamos que ya vamos a ir cerrando. Y lo puse especialmente pensando en Estela, porque este señor se llama Italo Calvino. Y Italo Calvino tiene un libro que se llama Las ciudades invisibles. Y Las ciudades invisibles de Calvino es un libro absolutamente increíble. En ese libro Calvino habla de distintos tipos de ciudades, ¿no? Fíjense qué ciudades analiza. Las ciudades continuas, que son confusas en su extensión, las escondidas, que tienen múltiples cualidades, las sutiles, que son abstractas. Después habla de las ciudades y el cielo, porque hay ciudades con propiedades divinas, de las ciudades y el deseo, que despiertan el deseo y la pasión de las personas, no sé qué, Roma, Atenas, Lesbos, la ciudad y el nombre, que son ciudades semánticas, las ciudades y la memoria, ciudades de recuerdos manifiestos de sus habitantes de estructuras. Hay un libro muy lindo de Hemingway que se llama París en una fiesta, y en el libro tiene un epígrafo que dice, este libro está dedicado, Hemingway lo escribió en los años 20, dice, este libro está dedicado a todas las personas que cuando tuvieron 20 años pasaron por París y nunca se van a olvidar que París era una fiesta. Y yo tuve la suerte de, teniendo 19 años, estuve en París y les puedo asegurar que París era una fiesta. Y después habla de las ciudades y los muertos, la ciudad de los ojos, las ciudades y los signos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué me pareció pertinente este pasaje a través de Calvino? Porque las ciudades no son simplemente el lugar donde uno duerme y donde camina y no se da cuenta de nada. Las ciudades son de una riqueza increíble. Ahora que todo el mundo quiere emigrar al campo y que la peste y que se quieren ir todos, y yo ya sabe porque estuve unos meses afuera y todo el mundo, y yo vivo afuera y Estela salió a la cordillera con los caballitos y todo ese tipo de cosas.
las ciudades son potentes, las ciudades es donde se junta la gente que piensa y que siente, las ciudades son lugares donde se fabrica permanentemente experiencia, las ciudades son atractores universales. Uno ve en la literatura y dice, la gente, el joven Goethe, cuando viajaba a Italia y se maravillaba por lo que pasaba en Italia. Ahora estoy leyendo una biografía de Walter Gropius, el creador de la Bauhaus, y Gropius, que había nacido en Berlín, pero había puesto la primera Bauhaus en Weimar y la segunda en Dessau, y después se tuvo que ir por Hitler y tuvo que vivir en Inglaterra 3 años y el resto del tiempo vivió 30 años en Estados Unidos. Gente itinerante, gente que va por un lado, gente que va por otro lado. Entonces el tema de la ciudad es muy potente, es un magnetismo increíble. Por supuesto que la ciudad tiene un montón de problemas, tiene un montón de dificultades, es el ojo de la tormenta de la peste, es el ojo de la tormenta de la transmisión por su densidad y por su gran circulación de enfermedades como el COVID, pero tiene esa doble cara, es como Internet, ¿no? Es lo mejor y lo peor. No puedes separar una cosa de la otra. A veces yo voy muy raras veces a la ciudad y cuando voy a la ciudad digo, ¡wow! Esta es la ciudad, qué cosa increíble, es tremendo. Bueno, Latour nos enseña a leer la ciudad, nos enseña a leer las inscripciones de la ciudad y Calvino nos enseña a ver que en esta ciudad, debajo de una ciudad hay otra ciudad y debajo de la otra ciudad hay otra ciudad y hay millones de caminos y millones de posibilidades y de lecturas y que esta ciudad que nosotros vemos es solamente la ciudad visible. Lo que nos interesa ver es la ciudad invisible. Y esa ciudad invisible solamente se puede ver con categorías como las que nos regalan los polímatas. Sí, seguí, Chichu, que vamos cerrando con esto. Y insisto muchísimo en que investiguen esto que se llama el ciclo de la creatividad de Krebs. Esto copia un poco, y lo sabe bien Estela, los ciclos que hay del carbono, del nitrógeno, etc. Pero acá está usado en forma metafórica y tiene que ver básicamente con las propuestas de Neri Oxman, que es una de las principales investigadoras, pero también polímata. Hicimos una sesión sobre ella como polímata en el Media Lab del MIT. Y Neri, que tiene, vean, hay una serie de Netflix que se llama Abstract, ¿no? Y en esa serie Abstract, que tiene 2 temporadas, cada una tiene 6 capítulos. En una de esas temporadas, en la segunda, el segundo capítulo de la segunda temporada, le dedica 45 minutos, todo un capítulo a Neri Oxman. Y ahí van a ver cosas absolutamente increíbles. Neri Oxman está en la punta de todo. Es una israelí, estuvo casada con un argentino, se volvió a casar con uno argentino, porque no dura mucho los matrimonios con los argentinos, se casó con uno argentino, ahora tuvo un bebé, un millonario, y está haciendo unos trabajos con nuevos materiales absolutamente increíbles y maravillosos. Y ya lo que está diciendo es básicamente, si ustedes quieren leer lo que está pasando, si ustedes se quieren cultivar en lo que está pasando y si ustedes se quieren entrenar en lo que está pasando, tienen que trabajar simultáneamente en estos 4 ejes. En el eje del diseño, en el eje del arte, en el eje de la ciencia y en el eje de la ingeniería. No es optativo. Así como Estela decía, no es un polo o el otro, ¿no? Estos dipolos. Los dipolos generan contradipolos. Y cuando estamos hablando del polo 1 y polo 2, hablamos del polo 3 y polo 4. Acá tenemos 4 polos: el diseño, la ciencia, el arte y la ingeniería. Necesitamos, como tenía la Bauhaus, yo estoy pensando permanentemente con esto, es que tendríamos que tener un Vorkurs, como tenía la Bauhaus, que era un curso como un ciclo básico, pero un ciclo básico que tenía que ver básicamente con el diseño, con el arte, con la ciencia y con la ingeniería. Si no tenemos ese ciclo básico, estamos fritos, porque si nos falta diseño, entonces sí, podemos hacer arte, pero no es lo mismo. Si nos falta ciencia, podemos hacer ingeniería, no es lo mismo. Necesitamos una cabeza que esté troceada simultáneamente por estas 4 dimensiones. Y esto es lo que nos va a dar, nos va a convertir en mini o nos va a convertir en protopolímatas para poder llegar en algún caso a ser polímatas. Y no sé qué más hay. A ver, Gillu. Tenés a Yoyana. Tengo la Yoyana, pero eso te la voy a dejar a vos, Estela, y la puse a la Kate Crawford. Kate Crawford es una investigadora norteamericana absolutamente increíble que dirigió hasta hace muy poco tiempo un nuevo instituto de inteligencia artificial en Nueva York. Son sitios donde se está investigando inteligencia artificial, pero de un punto de vista totalmente distinto, donde la base del trabajo no es a dónde podemos llegar con la inteligencia artificial, sino a dónde debemos llegar con la inteligencia artificial. Y trabaja fundamentalmente en lo que se llama la ética de las máquinas y la ética de la inteligencia artificial. Y acaba de sacar hace menos de 15 días este libro que se llama Atlas de la Inteligencia Artificial,
donde toca de una manera absolutamente increíble todos los temas que en la cátedra venimos revisando en los últimos 10 años, de una forma sistemática, en una forma muy cuidadosa. Hay varios videos, pueden ver, hay videos en YouTube de Kate, hay un video directamente que tiene que ver con esto de la inteligencia artificial. Yoyana, para vos, Estela, y el cierre, please. Bueno, Yoyana Zuboff es en realidad una marxista americana que tiene un trabajo de investigación que se llama justamente Capitalismo de Vigilancia. Y raro leer a una persona que estudió tanto Marx, y en este sentido ella desarrolla la idea que en realidad nosotros lo teníamos ya desde el capitalismo de plataformas y con todos aquellos, como les decíamos, arrepentidos, ¿no? Y Pentiti, son y Pentiti. Sí, el club de los arrepentidos, ¿no? De todos estos desarrolladores de Google, desde Asa Raskin, que desarrolló el scroll infinito, o sea, toda esta gente, Tristan Harris, ¿no? Que uno mira a Tristan Harris y se acuerda de esta película de Disney de la persona que está dentro de la mente, ¿cómo es que se llama? Bueno, ya me va a salir. Es una película de Disney donde está el bueno y el malo y están todos los sentimientos y entonces va como monitoreando al sujeto. Entonces, Intensamente. Bueno, intensamente, gracias. Mirá qué rápido que son los chicos, Martina, sí, Vicky. Vamos, me siguen, tenemos feeling. Entonces, Yoyana va a decir, bueno, como nunca las plataformas GAFA, digamos, los sistemas de geolocalización, el lugar, como nunca han capitalizado en la pandemia, ¿sí? ¿Quiénes somos? Y qué es lo que decíamos, ¿no? Desde, bueno, ahora como estuvimos tan quietos y nuestros celulares no se estuvieron modelizando nuevos consumos, bueno, el capitalismo de vigilancia ha crecido de una manera exponencial. Ahí te tendría que decir, Marta Peirano ha sido una de las españolas que más ha trabajado esta idea de, bueno, estamos siendo vigilados, en este momento estamos bajando una aplicación que se llama Cuidar, la tenemos todos en nuestros celulares y la vamos a tener que usar mucho la semana que viene, quizás si salimos y no nos permiten circular y vamos a tener que demostrar si somos esenciales o no y si podemos salir. Ahora podés, miren su Cuidar, yo solamente, es genial, ¿no? La Cuidar dice, ahora podés salir de casa. Ese gran hermano que me va diciendo, ahora podés, ¿qué será el Estado? Que me va diciendo, ahora podés salir a trabajar o quédate en casa. Bueno, de eso habla Yoyana Zuboff, como un algoritmo, ¿sí? Como una plataforma en función de saber quién soy y cómo yo me declaro y que cruce datos, me va diciendo, bueno, ahora podés salir, ahora no. Y al mismo tiempo como monetiza esta instancia. Entonces, es un libro enorme, Surveillance Capitalism, es un libro hermoso, pero también un libro que, bueno, está bien, Yoyana, nos vigilan, pero naturalmente es, y si quieren, más yendo a una formación muy antigua que tuve en su momento, leyendo a Lenin, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos? ¿No? ¿Y ahora qué? Voy a decir, siguiendo con el dedito, bueno, me están vigilando, bueno, ¿qué genero? ¿Qué alternativas genero? Yo insisto, me gusta mucho esta idea de Latour, de volver a pensar lo político, lo geosocial, ¿no? Y ver el sistema como un sistema sistémico. Ya no me sirven, ya sé que Facebook me organizó el algoritmo, me modelizó, me organizó los consumos, sé que en este teléfono celular hay una estructura de economía de atención y que lo que constantemente quieren es que yo genere nuevos o me quieren modelizar o me quieren domesticar en términos de nuevos consumos, pero yo cuando hablo de nuevos consumos no estoy diciendo, ok, me voy a comprar y quieren que me compre estos cositos para resaltar, no. ¿Qué miro? ¿Qué miro? ¿Cómo pierdo mi tiempo? ¿Cómo capitalizo mi tiempo? ¿Con quién me vinculo? ¿Cómo establezco? ¿Cómo me proyecto hacia el futuro? El nuevo consumo no tiene que ver con qué compro, ¿sí? Sino con quién soy, ¿sí? Y ahí de vuelta encuentro la Latour. ¿Quiénes somos? Somos nosotros en vínculo con, yo tengo un no humano en casa que se llama Uma. Soy yo en vinculación a todos los no humanos, ¿cómo soy mi vinculación con el mundo natural? Entonces, fíjense desde una organización mundial, ¿no?
La UNESCO está ahora organizando uno que se llama Trash Hack. ¿Qué significa el Trash Hack? Vos tenés que sacar fotos de cómo reciclás tu basura y la ponés y la separás y si la lavás o no. Entonces, si yo quiero hacer un Trash Hack, tengo que ver y tengo que vincularme cuáles son los recolectores urbanos, cómo genero una economía. Voy a pensar en una economía circular. Hacer un Trash Hack como política sola, suelta, no me sirve. Necesito saber cómo esto se vincula con otros actores. Bueno, intento ser lo más didáctica posible con estos ejemplos. Yo no puedo generar, como si fuese una gran contracción, una política pública. Trash hack, listo, pum, hackathon, pum, reciclamos, pum. No, yo tengo que ver esta acción, esta contracción que estoy haciendo, cómo se vincula con el resto y cómo se vincula con todos los actores. Entonces, si yo digamos, estoy haciendo una propuesta de reciclado, si estoy separando objetos, bueno, ¿cómo me vinculo con aquellas comunidades, ¿sí?, que trabajan con esto? ¿Cómo hago para establecer, insisto, una mirada, una visión sobre la huella del carbono, la huella de agua? ¿Cómo vinculo todos estos elementos que siempre van a estar sueltos? Si ustedes se fijan, siempre son políticas sueltas, Bueno, Latour dice, no nos sirve esta mirada, ¿sí? ¿Por qué? Porque seguimos pensando en que en cualquier momento, ¡pam!, nos subimos arriba del avión otra vez. No, Ale, nos subimos arriba y nos vamos de viaje y se van todos no sé, nos vemos en Viena. Entonces, no hay avión para tomarnos, no hay más avión. Entonces, ese avión, sí, no existe más. Entonces, volvamos a pensar el mundo en que vivimos y busquemos nuestro lugar como actores, ¿sí?, en este nuevo espacio. Insisto, les vamos a ver si les subimos para que lean La Cuarta Discontinuidad. Cuando yo leía Latour me acordé muchísimo y dije, claro, estamos en un discontinuo nuevo. ¿Sí? Lo que pasa es que no nos dimos, muchos de nosotros nos estamos dando cuenta que es un no tiempo nuevo, pero tenemos que pensar cuáles son las categorías de este nuevo discontinuo. Latour, Yoyana, muy bonito, no me flota. Listo, capitalismo de vigilancia, está bien, bla, 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 bla. Lo siento, Ale, ¿viste? Me di vuelta. No, ni Charlie nos puede ayudar, mirá. A ver, no voy a entrar, no voy a navegar, no necesito, bueno, sí, me voy a, ojalá, si querés. No puede ir avión. ¿Cómo se llama? No, bueno, no, Pasajera en trance. Pasajera en trance. Creo, chicos, esto es un proceso iterativo, es un proceso de maceración, es un proceso de maduración, es un proceso de introspección, es un proceso de interiorización. Estamos proponiendo nuevas lecturas, estamos proponiendo nuevos conceptos, estamos proponiendo nuevos formatos, estamos proponiendo, ustedes lo están viviendo en los prácticos, con el trabajo maravilloso que están haciendo los ayudantes, que es semana a semana, es meticuloso, es refinado. Entonces, básicamente lo que les estamos proponiendo es un cambio de vocabulario, un cambio de lenguaje, un cambio de mirada, y sobre todo un cambio epistemológico, epistemológico, es el salirnos del dualismo y ver qué hay del otro lado del dualismo. Esto no es una cosa fácil de hacer. Yo me acuerdo cuando estudiaba hace muchísimos años en Francia, cuando llegué a París, y que estaba de moda leer a todos estos autores que ahora ya son clásicos, ¿no? Que en ese momento estaban vivos y que algunos los conocimos, Deleuze, Guattari, Foucault, toda esta gente, y en ese momento lo que básicamente se discutía es cómo podemos superar a Platón, cómo puede todo el grupo Telquel. Es decir, la cuestión era cómo se puede ir más allá del dualismo platónico, esa división de todo el mundo, ¿no?, entre sensible e inteligible. Y la gente decía, es casi imposible superar a Platón. El tipo que más lo intentó hacer fue Heidegger y también tuvo sus problemas, ¿no? Bueno, eso que no pudieron hacer los filósofos de la década de 60, 70, lo hicieron los movimientos sociales, lo hizo la realidad, lo hizo la Revolución Cubana en su momento, como dice Gillo, también lo están haciendo los feminismos en este momento, pero lo están haciendo básicamente una reasignación total del sentido en el mundo. Y la pandemia es la gran oportunidad para acelerar todo eso que venía. Es un gran catalizador, donde va a haber, como siempre, ganadores y perdedores, y donde va a haber terribles injusticias,
y terribles anomalías, pero también oportunidades de sacarnos esa vieja piel. Por eso parece un paralelismo increíble, pero los que tengan tiempo y tengan ganas en las vacaciones de julio o en diciembre, tienen que empezar a investigar en mucho detalle la historia de la Bauhaus. La Bauhaus fue el proyecto intelectual más espectacular del siglo XX. Lo que propuso la Bauhaus fue que pensáramos y usáramos conceptos y alineáramos las artes mecánicas con las bellas artes y que repensáramos absolutamente de todo. Cuando uno ve la fiesta que había en la Bauhaus se fundó en el año 1919, en medio de un caos en Alemania, de la República de Weimar, y los putsch, se estaba cocinando el nazismo, que iba a tardar como 15 años en fructificar. Bueno, en ese medio de ese caos aparece el intento más maravilloso de cambiar completamente lo que es enseñar y aprender. Con las manos, con la cabeza, con el cuerpo, con el corazón. Las cosas que hizo la Bauhaus, no solamente en términos de diseño, no solamente en términos de arquitectura, no solamente en términos de objetos y productos, sino la función social de la arquitectura, la función social del diseño, la función social del conocimiento, la función social del aprendizaje, nunca más se logró. Fueron 15 años increíbles que después los retomó el Media Lab del MIT, pero es otro contexto, es otro mundo, es otra problemática, es digital, es plata, es negocio, es Estados Unidos, etc. Ver cómo nació en ese momento de convulsivo un nuevo intento de pensarlo todo, de repensarlo todo, es maravilloso. En este momento estamos en una convulsión parecida. Estamos en una situación increíble de confinamiento, desconfinamiento, reconfinamiento, de reconfiguración de todos los trabajos. No sé, Estela, que está ahí con la manito en la boca, que no sé qué estaba pensando, y dirá, mañana abre la escuela, no abre la escuela, se cierra para siempre, no se cierra para cuánto, cuántas burbujas se pincharon hoy, qué va a pasar, qué me van a decir los padres, va a venir el inspector, va a venir, ¿qué inspector? El de la ciudad, el de la nación, el de la transnación, el de la patria latinoamericana. Es una situación caótica absoluta. Y sin embargo demuestra por enésima vez que la capacidad de resiliencia que tenemos los humanos y la capacidad de reinvención es potentísima y nos permite imaginar en este conflicto de intereses y en este conflicto caótico de conceptos, ideas, etcétera, que se esté pariendo un mundo nuevo. Yo estoy totalmente convencido que está apareciendo un mundo nuevo y lo van a poder aprovechar muchísimo ustedes. Es esperanzador, no es una cuestión de esperanzador, es un poquito de perspectiva histórica, es un poquito de saber que, fíjense, ¿ustedes se imaginan lo que era Berlín en mayo del año 45? La ciudad destruida en un 90-95%, bombardeos todas las noches, la ciudad de Dresden, que no quedó ni un canario, la destrucción absoluta. El pobre Gropius en la Primera Guerra Mundial estuvo 4 años en las trincheras. Y una vez quedó enterrado vivo durante 3 días. Fue el único que se salvó, gritando durante 3 días que lo destaparan, que lo sacaran de ahí. Y después de esas cosas traumáticas y de esa cosa que era como la vida y la muerte, el tipo logró plasmar esa increíble escuela de la Bauhaus. Así que sí, hay mucho para hacer. Van a venir cosas absolutamente increíbles. Hay gente que dice que vienen de vuelta los Roaring Twenties, que se viene unas fiestas increíbles cuando termine el COVID, que se va a festejar de acá a 5 años más. Veremos. Por ahora, la tour, prácticos, proyectos. Estela. La tour, dice Gianfranco, seguimos con la tour, vamos a terminar con la tour. Yo les cuento, llegamos a la mitad del libro, Cielitos, si se fijan en las transparencias que le damos, son las 3 creo que pusimos, Hishu, 3, 4. No tengo, 4 filminas. Sí, son como 8, 10. Sí, 4 gráficos había. Claro, Sí, es que no das abasto. O sea, pensar en encuentros no das abasto, y aparte es tan lindo, tan desafiante aparte, buscar ejemplos. Dije mal ahí, Alejandro me corrigió, dije mal lo de las bacterias. ¿Sale? ¿Qué me dijiste acá en el chat? Esperá que me lo dijiste. Ay, lo dije re mal, lo de las bacterias del intestino. ¿Cuántas? 100 millones de bacterias tenemos en el intestino. Billones.
Billones, bueno, lo dije mal. Perdón. Bueno, perdón. Son muchas, son muchas. Sí, siempre recuerdo mi maestra de primaria que me decía que era muy importante contar y saber los números, porque si no, me iba a basar en la mano y iba a decir uno para contar el ganado. Yo pensaba, ¿dónde voy a contar ganado? Si yo no vivo en una ciudad, me decía, pero cuando vos cuentes ganado, vas a decir 1, y vas a mirar la vaca 2, vas a mirar la vaca 3, vas a mirar la vaca 4, y te van a faltar dedos, me decía Estela, así que aprendí a contar. Y yo me quedé como siempre sorprendida, mirá cómo será que me acuerdo de esa señora que me decía que tenía que contar vacas. Así que dije mal, muchos. 100 billones me decís que tenemos bueno, lo que quise decir es que uno es el sistema, muchos. ¿Viste cómo hay idiomas que dicen 1, 2, muchos? Muchos. Bueno, somos también un sistema viviente. Bueno, dejemos a los chicos. Sí, los dejamos en paz. Yo voy a cerrar este colegio, que me quedé sola. Voy a saludar a los espectros de este edificio de más de 80 años y me voy a mi casa, los saludo.